Hola, ¿qué tal? En esta ocasión reseñaré el empaque de gomas de borrar de caucho natural de la marca Maped. Es un producto escolar y quiero evaluar su desempeño para saber si es una buena opción para utilizarse como herramienta de dibujo. Maped es una empresa francesa fundada en 1947 que fabrica artículos de oficina y escolares. En el anverso del empaque, apreciamos el diseño de la madera y la ilustración del árbol de látex de donde se saca la resina. Como vemos, el empaque contiene 5 gomas de tamaño mediano de forma rectangular. En el reverso nos informan que este producto es importado y empacado en México por Maped Silco, que es la filial de esta empresa en México. Es un producto no perecedero. Está hecho en Francia. En la parte inferior se advierte que no es recomendable para niños menores de 3 años. Voy a desempacar el material. Lo abriré de la parte inferior para que no se salgan todas las gomas. No, pues así no se abrió el empaque. El plástico sigue unido al cartón. Miren, voy a cortar más cerca de las gomas. Con mucho cuidado. Ahora sí. Voy a sacar una. Se siente flexible y un poco suave. Tiene un buen tamaño. Dado que no tiene fajilla como esta goma, habremos de tener cuidado de sujetarla con las manos limpias. Probaré esta goma con distintos materiales. Después de cada prueba, limpiaré la goma con una lija de agua para que su desempeño no se vea afectado. En primer lugar, pruebo su eficacia al borrar líneas hechas con las graduaciones 2H y 4H. Se obtienen muy buenos resultados y casi no se ensucia la goma. A continuación, la probaré en una zona sombreada con una capa de grafito de las graduaciones HB y 3B. En estas zonas más oscuras, necesito frotar el área durante más tiempo. Observo mayor cantidad de residuos y no se logra eliminar completamente el grafito. Con la HB no se ensucia tanto la goma, pero con la 3B es diferente. Pese a ejercer mayor presión, como que el grafito se embarra en el papel, la goma se ensucia y los resultados no son tan buenos. Para evaluar mejor el desempeño de la goma Maped, hago una rápida comparación con una goma plástica y una de migajón. Tampoco lograron eliminar completamente la huella de grafito, especialmente de la 3B. La goma que proporcionó mejores resultados fue la plástica, seguida de la de caucho de la marca Maped. Aquí pruebo con un tono frío y uno cálido. Los colores no son tan intensos y tengo la expectativa de que se eliminen completamente. Pues no fue así. Aún quedan huellas de ellos, pero la goma sí eliminó la mayoría del color. Se observan mejores resultados en el tono turquesa que en el magenta. Los resultados obtenidos con la goma plástica y la de migajón son similares. Tampoco borraron completamente el color. Aunque sé que para eliminar la huella de carboncillo y pastel se recomienda el uso de una goma maleable, tenía curiosidad de probar el desempeño de este borrador de caucho con estas técnicas. La goma de borrar de Maped no consigue eliminar completamente el color y se ensucia mucho. La goma plástica tuvo un desempeño semejante, aunque se ensució un poco menos. La que mejor funcionó con estos materiales fue la de migajón. Con las graduaciones 2H y HB, rellené estos rectángulos. Utilizaré las esquinas o las orillas de la goma
para trazar unas líneas, ya que sabemos que las gomas también pueden ser utilizadas para dibujar o sacar luces de alguna zona sombreada. Al pasar una vez el borrador, las áreas se aclaran, pero no se obtienen blancos, pese a haber utilizado graduaciones que no son tan oscuras. Además, algunos trazos resultan imprecisos debido al tamaño y forma de la goma, lo cual hace que su uso sea más recomendable en áreas más amplias. Después de estos ejercicios, compruebo que, efectivamente, esta goma de borrar de caucho natural de la marca Maped es de uso escolar y o de oficina, pues cumple muy bien esas funciones. Sin embargo, como mencioné al principio, mi propósito al revisarla era evaluar su desempeño como herramienta de dibujo. Entre sus pros, puedo mencionar su tamaño, que resulta cómodo para sujetarse. Es flexible y suficientemente suave para no maltratar la superficie del papel. No se percibe el olor a caucho, a menos que una se le acerque mucho a la nariz. No se desgasta excesivamente como la vemos aquí después de haber hecho las pruebas. Es útil para borrar áreas amplias. Borra grafito y color y su precio es asequible. El principal contra que le encuentro a este borrador es que su eficacia es limitada. Con el grafito funciona mejor con graduaciones no tan oscuras, de preferencia de la 2B o mejor aún de la B hacia abajo, pues vimos que a partir de la 3B comienza a embarrar el grafito y a manchar la hoja. Por supuesto, hay que recordar que el modelo Telo 282 se distingue por ofrecer una mezcla de grafito bastante oscura. Esta goma podría funcionar mejor con otro modelo cuyas graduaciones B no sean tan intensas. Respecto al color, pienso que su desempeño es aceptable, siempre y cuando los lápices no pinten tan intenso ni sean grasos. Con base en estos resultados, considero que, en lo personal, esta goma no me ofrece ninguna ventaja sobre los materiales que ya tengo y que uso habitualmente para borrar, por lo que en realidad no tengo una razón para incluirla en mi lista de herramientas para dibujo. Sin embargo, dado que su calidad es buena, la destinaré para borrar escritura, porque ahí me será de más utilidad. Ya en lo general, pienso que este modelo sí podría ser una opción conveniente para aquellas personas que apenas se inician en el dibujo, no cuentan con una goma de borrar y quieren adquirir una de buena calidad a un precio económico. ¿Ustedes qué opinan? Gracias por su atención. Hasta la próxima.